Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de reflexión sobre los desarrollos educativos y pedagógicos desde una perspectiva histórica. Si bien la educación ha sido siempre un pilar fundamental en la transformación de la sociedad y comprender su evolución nos permite analizar las prácticas actuales con mayor profundidad, hoy 4 docentes con amplia trayectoria en el ámbito educativo exploraremos cómo han cambiado los métodos de enseñanza a lo largo del tiempo y de qué manera estos siguen influyendo en nuestras metodologías. Me acompañan en esta conversación mis compañeros, colegas Jairo Cobo, licenciado en Ciencias Naturales, Jairo Madrid, licenciado en Deportes, y Aleán Almario, licenciado en Artística. Y juntos recorreremos momentos claves en la historia de la educación desde sus inicios hasta los desafíos contemporáneos, reflexionando sobre su impacto en la sociedad actual. Sin más preámbulos, los invitamos a iniciar este viaje de análisis y aprendizajes. Comencemos. Buenos días, mi nombre es Jairo Madrid y en este primer bloque hablaré un poco acerca de los orígenes de la educación en la antigüedad y la Edad Media. En primera instancia, es necesario comprender que la evolución de la educación permite analizar cómo ha influido en las prácticas actuales. En la antigüedad, la educación era un privilegio de las élites, enfocada en la formación de líderes políticos, militares y religiosos. Sócrates introdujo el método mayéutico, basado en el cuestionamiento. Platón, en la academia, promovió la educación filosófica. Y Aristóteles, en el Liceo, enfatizó la lógica y la observación empírica. En Roma, la enseñanza se orientó a la retórica, la administración y el derecho, formando ciudadanos para la política y la gestión imperial. Con la caída de Roma y la Edad Media, la educación quedó bajo el control de la Iglesia, basada en memorización y obediencia. Aunque las escuelas monásticas preservaron el conocimiento clásico, el cambio llegó en el siglo XII con las primeras universidades, que usaron el método escolástico para reintroducir el pensamiento aristotélico. Figuras como Tomás de Aquino buscaron conciliar fe y razón. Estos modelos sentaron las bases de la educación actual, donde el pensamiento crítico, el debate y la sistematización del conocimiento siguen siendo pilares fundamentales. Continúo con mi compañera Claudia, quien nos hablará de la educación en la modernidad y la ilustración. El Renacimiento impulsó el humanismo colocando al ser humano en el centro del aprendizaje y fomentando la razón, la observación y el estudio de artes, ciencias, expandiendo la educación más allá del ámbito religioso. En la Ilustración, la enseñanza se basó en la autonomía, el pensamiento crítico. Rousseau definió el aprendizaje natural del niño dejándose de la rigidez tradicional. Locke destacó la experiencia como base del conocimiento y Kant analizó la educación como herramienta para formar ciudadanos racionales y libres, promoviendo la autodisciplina y la normalidad. Estas ideas transformaron la educación y su impacto perdura en la actualidad. Durante este periodo también se sentaron las bases para la educación pública y la universalización del conocimiento, la creación de instituciones educativas asequibles buscó ampliar el desarrollo de la enseñanza, aunque en la práctica persistieron barreras económicas y sociales que dificultaron su implementación. No obstante, para finalizar, las ideas ilustradas dejaron un legado fundamental en la educación contemporánea, promoviendo la enseñanza inicial al acceso al conocimiento y a la formación de ciudadanos críticos. A continuación, doy paso a nuestro siguiente expositor, quien nos hablará sobre la consolidación de los sistemas educativos en el siglo XIX y principios del siglo XX. Aleán Almario nos guiará a través de los cambios estructurales que definieron la educación en esta época y la influencia de las nuevas corrientes pedagógicas. Muchas gracias, profe Claudia. Así es, mi nombre es Andrés Aleán Almario, docente en educación artística. Según Pérez y Darriaga 2019, en el siglo XIX fue clave en la consolidación de los sistemas educativos, impulsados por la industrialización y la expansión de los estados modernos. La educación se convirtió en un instrumento fundamental para la formación ciudadana y la capacitación laboral, estableciéndose como un derecho
aunque con desigualdades en acceso y calidad. Uno de los modelos más influyentes fue el sistema puriciano, basado en la estandarización, la disciplina y la estructuración posgrado. Este modelo sirvió de referencia para muchos países, incluido Colombia, donde su implementación enfrentó desafíos debido a las diferencias socioculturales y geográficas, generando una brecha significativa entre zonas urbanas y rurales. Estas dificultades marcaron el acceso desigual a la educación y su impacto en el desarrollo social y económico del país. A comienzos del siglo XX, el panorama educativo empezó a transformarse con la aparición de enfoques pedagógicos innovadores que cuestionaban la rigidez del sistema tradicional. John Dewey promovió el aprendizaje basado en la experiencia y en la educación democrática, vinculando la enseñanza a la vida real del estudiante. María Montessori desarrolló un método centrado en la autonomía, la exploración y el aprendizaje autodirigido. Estas corrientes marcaron un punto de reflexión en la educación y siguen siendo referencia. La transición de un modelo autoritario a enfoques participativos sentó las bases en la educación de los siglos XX y XXI. Para cerrar este recorrido, Jairo Cobo analizará los enfoques pedagógicos que transformaron la enseñanza en el siglo XX y XXI, junto con el impacto de la globalización y la digitalización del aprendizaje actual. Muchas gracias, mi estimado amigo. Dando continuidad a nuestra línea de tiempo, abordaré aspectos relacionados con los cambios y desafíos que marcaron el siglo XX y que continúan en el siglo XXI. En primera instancia, el siglo XX, la educación vivió una profunda transformación con la consolidación de enfoques pedagógicos críticos. Autores como Paulo Freire propusieron la educación como un acto de liberación, rechazando el modelo bancario y promoviendo un aprendizaje dialógico basado en la reflexión. Por su parte, Lev Vygotsky destacó el papel del contexto sociocultural en el aprendizaje, introduciendo la zona del desarrollo próximo y la mediación, resaltando la interacción social en la construcción del conocimiento. Ambos desafiaron la enseñanza tradicional. Con la llegada del siglo XXI, la globalización y la digitalización han redefinido las dinámicas educativas y hoy nos enfrentamos a nuevos retos. La brecha digital, la automatización del trabajo y la necesidad de un aprendizaje flexible y personalizado. Sin embargo, como advierte Maldonado 2008, el peligro radica en replicar modelos tradicionales sin adaptar la educación a realidades contemporáneas. Ante este panorama, el docente debe ser un mediador del aprendizaje, fomentando habilidades críticas, creativas y colaborativas para preparar a los estudiantes en un mundo cambiante. Con esta reflexión concluimos nuestro análisis sobre la educación y su evolución, destacando cómo los modelos pedagógicos han influido en la enseñanza actual y cómo los desafíos presentes nos impulsan a seguir transformando el aprendizaje para el futuro. Después de este amplio recorrido por la historia de la educación, creo que es evidente cómo la educación ha dejado huellas en cada periodo en nuestras prácticas actuales. Pero me gustaría preguntarles, ¿cuál creen que es el mayor desafío que enfrentamos hoy los educadores? Desde mi perspectiva, el reto más grande es garantizar que la educación siga siendo un espacio de pensamiento crítico, ya que a pesar de todos los avances tecnológicos, seguimos viendo modelos tradicionales que priorizan la memorización en lugar del análisis y la reflexión. Estoy de acuerdo con Claudia. Además, veo que otro desafío importante es la equidad en la educación. Aunque ha avanzado en términos de acceso, la calidad sigue siendo desigual. No basta con llevar a la educación a todas las partes, hay que asegurarnos de que sea pertinente y transformador. Claro, profe Jairo, y en este sentido, creo que la labor del docente es más importante que nunca. Somos mediadores del aprendizaje y tenemos la responsabilidad de integrar metodologías que motiven a los estudiantes y les den herramientas para el futuro. Pero también necesitamos una formación constante para poder responder a las exigencias actuales. Exactamente, la formación docente es clave. No podemos esperar que nuestros estudiantes desarrollen nuevas competencias
si seguimos enseñando como hace décadas. Debemos evolucionar con la educación y proponer cambios significativos en nuestras prácticas. Y sobre todo debemos recordar que la educación es un acto social. No podemos enseñar aislado de la realidad que nos rodea. Como lo planteaba Freire, enseñar es un acto político y nuestra labor debe ser orientada a la transformación social. En conclusión, la educación ha recorrido un camino largo y complejo, con avances significativos, pero también con desafíos pendientes. Nuestra labor como docente es mantenernos en constante reflexión y acción para seguir mejorando la forma en que enseñamos y aprendemos. Para cerrar, recordemos las palabras de Sócrates. La educación es el encendido de una llama, no el llenado de un recipiente. Sigamos encendiendo llamas en nuestros estudiantes. Gracias por acompañarnos en este episodio y hasta la próxima.